La bandera de Gadsden es un símbolo reconocido internacionalmente. Un campo amarillo con una serpiente de cascabel con 13 vueltas en su cascabel, una por cada colonia rebelde, y las palabras "No me pises". Es un símbolo que se remonta a la Revolución Norteamericana y ampliamente incomprendido tanto por quienes lo usan como por quienes se oponen a él. Recientemente, algunos de mis amigos libertarios en Perú estaban discutiendo conmigo el disturbio y saqueo en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. Vieron fotos de múltiples banderas de Gadsden entre la multitud y creyeron que esas personas eran libertarios, y yo tenía que estar en desacuerdo con ellos. Pero mira, me dijeron, esa es nuestra bandera. Bueno, sí es un símbolo que ha representado a los libertarios durante 50 años como un movimiento político distinto del conservadurismo. Desafortunadamente, es un símbolo en el que perdimos nuestro monopolio hace una década, pero debo admitir que los libertarios también lo expropiamos cuando comenzamos a usarlo. Esta bandera fue originalmente la bandera de un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos durante la rebelión contra Gran Bretaña. La serpiente y las palabras fueron luego adoptadas para la primera insignia de la Armada, que fue el estandarte de la Armada durante 2 siglos. La bandera amarilla se volvió más o menos olvidada por el público y rara vez se veía fuera de los libros de la historia. Sin embargo, a principios de la década de los 1970, los libertarios se convirtieron en un movimiento político pequeño pero distinto en Estados Unidos. Utilizaron la bandera de Gadsden para distinguirse de los conservadores. En 1971, los conservadores habían abandonado el patrón de oro, que era un requisito legal de que el Tesoro mantuviera reservas de oro para respaldar a un porcentaje mínimo de su papel moneda. Eso significa que el gobierno ahora podría inflar al dólar sin límites. Además, en 1968 el candidato conservador Richard Nixon prometió poner fin a la guerra de Vietnam, pero Estados Unidos permaneció en la guerra por otros 4 años después de que él asumió la presidencia. Ambas transgresiones fueron extremadamente ofensivas para los libertarios. Entonces, mientras los libertarios están de acuerdo con los conservadores sobre los derechos de armas y los impuestos bajos, los conservadores no están de acuerdo con nosotros en cosas como la política monetaria, la inmigración, la legalización de las drogas y evitar las aventuras militares. Muchos libertarios compartían el Partido Republicano con los conservadores, pero eran movimientos distintos, con diferentes objetivos políticos. La bandera de Gadsden tuvo un renacimiento cuando se creó un nuevo movimiento llamado el Motín del Té en 2007, en el aniversario del primer Motín del Té de Boston. Para darte una idea de lo agresiva que puede ser a veces la cultura de mi país, los hispanohablantes conocen el evento como el Motín del Té, pero acá lo conocemos como la Fiesta del Té. El padre fundador de este nuevo movimiento fue el congresista Ron Paul, un libertario que hizo campaña por la nominación republicana a la presidencia. El movimiento Motín del Té de 2007 fue un movimiento disidente que protestaba por cómo la administración republicana conservadora había creado un estado de seguridad nacional y había comenzado múltiples guerras no declaradas en el Medio Oriente, y que los ciudadanos estadounidenses estaban pagando por un gobierno federal grande e hinchado, y que un cartel privado de bancos llamado la Reserva Federal tiene el monopolio del dólar estadounidense y ha inflado continuamente el dólar estadounidense durante todo un siglo. Los objetivos políticos del Motín del Té eran acabar con el espionaje interno, traer a nuestras tropas a casa desde el Medio Oriente, reducir los impuestos, reducir la burocracia federal, abolir la Reserva Federal y devolver el dólar estadounidense al patrón oro. A través del Motín del Té, Ron Paul estaba tratando de crear un movimiento político con suficiente poder ciudadano para arrastrar la política pública en una dirección libertaria. En los grupos del Tea Party en todo el país, los libertarios ondeaban la bandera de Gadsden, creyendo que sus ideales estaban alineados con los ideales de la Revolución Norteamericana. El símbolo del Partido Republicano es un elefante,
mientras que el Partido Libertario a veces usa el puerco espín y a veces usa elementos de la Estatua de la Libertad. Sin embargo, el símbolo unificador de los libertarios en todos los partidos políticos era esa bandera amarilla. Luego, Barack Obama fue elegido presidente y asumió el cargo en 2009. Los conservadores de todo el país estaban muy indignados y muchos de ellos creían en la teoría de conspiración de que Obama era un comunista musulmán nacido en Kenia. Así como el motín del té había protestado contra Bush en 2007 y 2008 por las guerras extranjeras, el espionaje interno y el gasto gubernamental fuera de control, el motín del té comenzó a protestar contra Obama en 2009 porque su administración continuaba con las guerras extranjeras, el espionaje interno y el gasto público fuera de control. Luego, el canal de noticias conservador Fox News comenzó a ofrecer cobertura de este grupo llamado el Tea Party que estaba protestando contra Obama, y casi en una noche el número de grupos independientes del motín del té se disparó. En todos los estados había grupos que protestaban contra Barack Obama y ondeaban la bandera amarilla. Sin embargo, estos grupos no protestaban contra la Reserva Federal o las guerras en el Medio Oriente. I'm not a racist, but I'm tired of hearing the Miss Black America contest. You can't get in if you're white. I'm tired of hearing about the black colleges. I'm tired of hearing black. Estaban protestando contra el nuevo presidente, quien supuestamente era un musulmán comunista nacido en África y por lo tanto legalmente no podía ser presidente. Encapsulated as communist Kenyan Muslim. Yes. Si aún no lo has descubierto, los conservadores estadounidenses piensan que cualquier elección que perdieron fue corrupta e ilegítima. Una vez que los conservadores expropiaron el movimiento Motín del Té y la bandera de Gadsden, los libertarios se convirtieron en minoría y rápidamente perdieron su monopolio informal sobre ese símbolo. Todavía lo usan a menudo, pero con diferentes adiciones que hacen que la bandera sea claramente libertaria. Incluso hay un movimiento de gays libertarios que ofrecen políticas públicas libertarias como una mejor alternativa para proteger sus derechos que el que muchos ciudadanos gays se sienten obligados a apoyar. Estas variaciones no se pueden confundir con la bandera del nuevo motín del té conservador, que básicamente estaba en contra del presidente por ser supuestamente un marxista musulmán nacido en el extranjero. Una vez que Donald Trump se convirtió en presidente, el número de grupos del Tea Party se desplomó, ya que no eran necesarios. Obama ya no era el presidente. Sin embargo, las personas que creían en 2009 que el nuevo presidente nació en el extranjero y por lo tanto era ilegítimo, son las mismas personas que hoy creen que el nuevo presidente se robó las elecciones. Y eso es la historia de la bandera Gadsden, reconocida internacionalmente pero incomprendida por muchos. Gracias por ver Estados Unidos Explicado. Por favor, dale like y suscríbete.